tiempo de t, que dicen que es como el tiempo, que es un parámetro, menos f por t, sobre el diferencial de t. Vamos a representarlo de esta manera. Para valores cualesquiera de t para los que existe el límite, cuando el límite existe para t es igual a a, y se dice que f de t es derivable en t igual a a. Todo está unido. Bueno, uno va en función de otro, el parámetro. El teorema. Sea f de t una función vectorial y supongamos que sus funciones componentes f, g y h son todas derivables para algún valor de t, tenemos que f de t es derivable en ese valor de t y su derivada está dada por f' de t igual a f' de t, g' de t y h' de t. Ahí vamos a derivar. Por ahí tengo un ejemplo también que hice acerca de aplicando ese teorema, cómo se puede derivar ya así dándole números reales. Propiedades. Bueno, aquí vemos la manera en cómo se puede resolver estas derivadas, esa adición y sustracción, producto por escalar, producto por una función, producto escalar y producto vectorial. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo nada más para no hacerlo tan extenso. Bien, vamos a ver lo vamos a ver con el ejemplo. Graficación de curvas en función del parámetro t, curvas en función del parámetro t. El sistema de coordenadas polares no es muy diferente de un sistema de coordenadas cartesianas. Mientras en un sistema de coordenadas cartesianas tenemos una cuadrilla rectangular de rectas verticales y horizontales, que es las que siempre ya las conocemos, abscisas y ordenadas. Representan los ejes X y Y respectivamente. En un sistema de coordenadas polares tenemos un polo en el centro, el cual es equivalente al origen en el sistema de coordenadas cartesianas, y tenemos muchos círculos concéntricos que tienen su origen en el polo y algunas rectas que pasan por el polo formando ángulos diferentes en el mismo. La longitud de estas rectas forma las coordenadas radial del sistema, es decir, r, y el ángulo en el cual subtienden con respecto al eje de x forma las coordenadas polares. Esto es t, el cual está en radianes. Por lo tanto, el sistema de coordenadas polares está representado por un par de coordenadas tales como r y t, porque está en radianes, lo acabamos de mencionar. Y este es el ejemplo. Dice que una curva polar solo puede ser graficada en un sistema de coordenadas polares para alcanzar precisión. Trazar una curva polar es muy parecido a trazar una curva cartesiana. Es necesario tomar en cuenta dos técnicas mientras grafica una curva polar. La primera, y bastante frecuente, es el trazado de los puntos, y la segunda, comprobar la simetría de la curva. Nos dice que la mayor parte de las curvas polares son simétricas en los cuadrantes opuestos y por tanto pueden graficarse completamente solo por simetría. El trazado del punto se realiza de forma similar al del sistema de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesianas se calcula sencillamente la salida de la curva para diferentes valores de x, y en un sistema de coordenadas polares calculamos la salida de la curva para diferentes valores de t. Las salidas son los diferentes valores de r. Vamos a ver un ejemplo como para verlo más explicado acerca de cómo derivar y cómo vamos a representar la curva que se hace en un plano cartesiano a través de una derivada. Aquí nos da este ejemplo y nos dice que para sacar la derivada de una función vectorial siempre hay que sacar la derivada de cada componente. Y nos dice que si interpretas a la función inicial como que da la posición de una partícula como una función de tiempo, la derivada te da el vector velocidad de esa partícula como una función del tiempo. Este ejemplo es un poco más adelante, pero aquí nos da este ejemplo que vamos a calcular la derivada de esta función vectorial, que es 2 seno de θ y 2 coseno por t sobre 3 t.
Primero dice que hay que sacar la derivada de cada componente, como habíamos dicho anteriormente. Y aquí ya tenemos el ejemplo cómo se calculó esta derivada. Entonces bueno, aquí ya vemos que la derivada del seno de teta pues obviamente es coseno, y t sobre 3 menos 2 tercios de seno t sobre 3. Ahí ya estamos derivando, y nos dice que es una nueva función vectorial cuyo valor de entrada es t, es el mismo que el de s, y cuyo valor de salida tiene el mismo número de dimensiones que la función original. Si escribimos las componentes de s como xt y yt, la derivada la podemos escribir así. Volvemos a lo mismo, que se toman las como x y z se puede tomar. Dice, para el ejemplo anterior, ¿cómo podemos visualizar lo que significa la derivada? Primero, para visualizar, tenemos aquí otra vez la derivada, y dice que observamos que la salida de la función tiene más dimensiones que la entrada, por lo que queda perfecto verla como una función paramétrica. Muy bien, cada punto en la curva representa la punta del vector. Aquí dice, cada punto en la curva representa la punta del vector. 2 seno de t, 2 coseno de t0, asociado al número t0. Por ejemplo, si t0 es igual a 2, dibujamos el vector hasta el punto. Aquí simplemente estamos sustituyendo valores. 2 seno de 2 coseno de 2 sobre 3 por 2, y nos dan estos valores. Aquí es para que veamos cómo se va a representar esos puntos en la gráfica. Aquí nos dice que siempre t es 0, es el punto de salida. Entonces aquí vemos que x, se puede decir que es x, nos da 1.819. Entonces aquí está el punto hacia el eje de las x, y 3.144 nos da y, por eso está en este punto. Y nos dice, ahora vamos a ver, cuando hacemos esto mismo con todos los posibles valores de entrada de t, las puntas de los vectores s trazarán una cierta curva. Bien, aquí es donde vamos a ver después los límites que nos puede dar t, con un límite de 0 a 3, 0 a 4, y es donde vamos a hacer cada operación para que nos pueda ir marcando la curva. Por ejemplo, y si sustituimos otra vez, por ejemplo, el valor de t con 2, pero ahora en la derivada, nos va a dar un resultado diferente. Nos va a dar un resultado diferente. Y este resultado obviamente aquí nos da x y y, nos da menos 0.832, y nos da 0.747, o sea, ni uno. Aquí está el punto. Esto es lo que está interesante, que dice, es difícil ver qué representa este vector derivada cuando su cola está sobre el origen, pero si lo trasladamos de tal forma que su cola se encuentre sobre la punta del vector S2, encontraremos una interpretación maravillosa. Simplemente es que ponemos este vector sobre el vector que habíamos calculado cuando t valía 2, pero simplemente en la función, es decir, no en la derivada. Lo pusimos aquí, y obviamente nos va marcando la curva. Es lo que vamos a ir haciendo cuando el parámetro nos dé de 0 a 3, 0 a 5. Entonces ahí lo vamos a ir marcando. Nos dice, si t representa la posición de una partícula que viaja como... Si el vector st representa la posición de una partícula que viaja como función del tiempo, derivada de s sobre derivada de t0 por t0 es el vector velocidad de esta partícula al tiempo t0. Y nos dice que siempre la dirección del vector es tangente a la curva, y su magnitud es la rapidez a la que viaja sobre esta curva conforme t aumenta a una tasa constante, como lo hace el tiempo. Es decir, todo está ligado para hacer la derivada. Bien, hasta aquí es todo, y este ejemplo me pareció bueno para tratar de explicarlo.